Continuación, la charla del profesor y doctor Henry Alberto Méndez Pinzón, el cual es físico egresado de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Ciencias Físicas de la misma institución. También es doctorado en Organic Modification of Metal Semiconductor Contacts, otorgado por Siemens University of Technology en Alemania. Su trayectoria académica y profesional se ha desarrollado en el campo de la física, del estado sólido y de la ciencia de materiales, con especial énfasis en la ingeniería de superficies, la modificación orgánica de interfaces metal semiconductor y el estudio de sus propiedades electrónicas. Su trabajo de investigación ha contribuido al desarrollo de materiales avanzados y tecnologías innovadoras, vinculándose directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, de las Naciones Unidas, en particular con el ODS número 3 y el ODS número 9, que representan salud y bienestar y industria, innovación e infraestructura. Sin más preámbulo, por favor, démosle un fuerte abrazo a nuestro invitado del día de hoy. Buenas tardes. Bueno, abrumadora la presentación y pues muchísimas gracias. Creo que se me atribuyen más méritos de los que tengo, pero igual, espero que lo que les voy a mostrar que es, cuando me hablan de relacionar la mecánica cuántica con el trabajo que vengo haciendo, pues vayámonos a los fundamentos. Si uno empieza a leer los fundamentos y cuesta. Entonces voy a mostrar a partir de los fundamentos, básicamente con muy pocas ecuaciones, más o menos cuál ha sido el recorrido y digamos el énfasis de la charla va a ser en que las diferencias principales entre dos tipos de semiconductores. Por un lado están los tradicionales, los semiconductores inorgánicos, basados en silicio, germanio, arsenuro de galio, etcétera, que digamos son básicamente toda la tecnología que nosotros conocemos mayoritariamente. Y pues yo en principio pensé que la nueva tecnología de los orgánicos, o sea, lo basado en moléculas de carbono o polímeros, iba a ser la panacea y sustituir esto, y no es cierto. Estos materiales se distinguen por tener una alta eficiencia, sobre todo una alta movilidad de electrones, es decir, con noble conductividad tiene que hablar de dos cosas, que tenga muchos portadores de carga, y que se puedan mover por autopistas, o sea, la movilidad tiene que ser buena. Eso de que hablan de la movilidad de transporte en la alcaldía, sí es cierto, para tener un buen flujo de corriente necesitamos tener muchos portadores, pero las autopistas bien organizadas. Y pues aquí justamente el silicio germano cumplen con estos requisitos y hubo otro que querían hacer una computación muy ultra rápida, el arsenuro de galio, porque la movilidad de los electrones, la masa efectiva es mucho más pequeña, entonces eso permite que se compute más rápido. Pero los orgánicos no tienen eso. Tienen muchas desventajas, pero también tienen otras. Entonces, estos inorgánicos pues, son durables, tienen gran rendimiento, se pueden colocar en muchos ambientes extremos y pues son la base de todos los dispositivos que nosotros conocemos. Los orgánicos, a pesar de que tienen sus limitaciones, también tienen ventajas. Una de ellas es su flexibilidad. Resulta que una molécula en sí tiene enlaces covalentes, entonces es una unidad muy compacta, pero cuando se enlaza una molécula con la otra, que es en un cristal molecular, pues los enlaces son débiles, son de tipo Van der Waals, y pues eso hace que no sean tan rígido y se pueda flexibilizar, entonces tiene esa flexibilidad mecánica, y pues además, como hay un mundo por explorar en la química, hay miles de moléculas que se inventan cada día, pues entonces tiene una gran versatilidad para hacer ingeniería de aplicaciones en ópticas y electrónicas, sobre todo las ópticas, que en un principio cuando se formuló, pues parecía un sueño tener este tipo de pantallas flexibles de grandes tamaños, con una amplia variedad de colores, y las moléculas OLED son las que pues ahora conocemos esta tecnología que antes era simplemente algo emergente. Estos ensayos van a continuar hasta las 5 de la tarde. Entonces, esperemos que... Es que están ajustando el sistema de emergencias del edificio nuevo. Están haciendo ensayos. Y pues tocará convivir con eso porque ¿qué más podemos hacer, no? Lamentablemente, pues tenemos que tener un tris de paciencia. Y espero que el volumen de mi charla pueda sobreponerse a este ruido ambiental. Espero que sea así. Otra cosa importante es que esto también se utiliza en celdas solares. Aparte de utilizarse en los OLED y en las pantallas, también se utiliza en las celdas orgánicas y pues una gran ventaja es que pueden cubrir grandes áreas, son baratas de producir y pues
digamos, para ciertas aplicaciones específicas sí tiene muchas ventajas. Son ligeras y son flexibles. Para relacionar entonces esto con los fundamentos de la mecánica cuántica, pues todos sabemos que partimos de aquí, ¿no? Donde aparece esta famosa, esta famosa, es, esa no, no ya, no, ya, no, pues está muy chiquito. Esta famosa función de onda, ¿no? Que contiene toda la información del sistema y, digamos, es algo así como que aquí al ladito la acompaña siempre algo que le llaman el operador. Entonces la función de onda es algo así como, el operador es como un molinito. Así lo dice este libro clásico de mecánica, que pues es como un molinito. Entonces usted llega y le mete ahí dentro la función de onda y usted le da vueltas al molino y le salen los valores propios. Que si el operador corresponde a la cantidad de movimiento, ahí le van a salir los valores propios de la cantidad de movimiento. Si es energía, ahí le va a salir sus valores propios. Entonces, en general, esta ecuación es dependiente del tiempo, pero, pues, digamos, para el caso de una partícula, aquí hablamos del operador energía, hamiltoniano, y aquí tenemos un término que es energía cinética y energía potencial. Entonces, dependiendo de qué tan simple o tan complicado le pongamos aquí este potencial, pues podemos estudiar diferentes sistemas físicos, pero entonces si es muy complicado, las ecuaciones se nos vuelven inmanejables. Entonces ya lo vamos a ver. Para el caso de que hay energías continuas o bueno, de valores definidos estacionarios, entonces la parte dependiente del tiempo pues se puede eliminar y queda una ecuación simplemente que lo que llaman de ecuación de onda estacionaria. Ejemplo, el ejemplo digamos que nos interesa aquí a nosotros es del átomo de tipo hidrogenoide. A pesar de que, bueno, aquí se le coloca su potencial eléctrico, que lo conocemos en nuestros cursos de electricidad y magnetismo, cuando se le coloca este potencial eléctrico nos da unas soluciones que van diversas energías, ¿no? Que son discretas, ¿no? Y pues aparece aquí, digamos, haga de cuenta que aquí está el núcleo del átomo y los niveles de energía van creciendo o se van alejando del núcleo hasta que pues llega a un nivel en que pues básicamente se considera como el infinito, que, es decir, que el electrón ya no queda enlazado al átomo. Y estos niveles discretos entonces se les dan nombres. Entonces, cuando el primer nivel de energía, entonces aquí tiene asociado una cantidad de movimiento angular que pues es cuando uno llega y dibuja esa función de onda asociada a esa energía, le da un círculo, una esfera. Y pues esa esfera pues es lo que llaman, bueno, todos esos que están pintados acá son los orbitales atómicos y entonces a uno le cuesta trabajo entender qué es eso y básicamente es una onda tridimensional, una onda de probabilidad. Y esa onda de probabilidad, antes pensaban que era una onda de carga, y no, es una onda de probabilidad. Y pues, digamos, se puede uno imaginar como que la onda se expandiría sobre todo el espacio, pero el potencial de Coulomb la confina y la obliga a tener ciertas formas dependiendo de la energía que tenga esa partícula. Entonces, si tiene una energía pequeña, la más básica, es esférica, pero si tiene una un poquito mayor, que es el momento angular 1, entonces puede tener orientación que básicamente se asimila o se asemeja a un dipolo. Esta, un poquito más grande, se asemeja a un cuadripolo. Y esta también como que se hace la analogía con octupolo. No es exactamente lo mismo, pero pues digamos para hacer analogías pues sirve. Cada una tiene asociado su respectivo momento angular y su respectiva orientación. Digamos, por ejemplo, esta que tiene aquí momento angular 1, entonces tiene tres posibilidades, momento angular menos 1, orientación menos 1, orientación 0 y orientación más 1. Esta de momento angular 2 tiene menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, etcétera. Eso permite pues, que uno pueda ir construyendo todos los orbitales atómicos siguiendo el principio de Aufbau, que llaman. Bueno, y todo muy bien, y resulta que estas soluciones son, digamos, exactas. No son exactamente exactas porque, digamos, aquí para resolver la ecuación de Schrödinger se hacen aproximaciones. Entonces, la de Bohr-Oppenheimer, en que el núcleo pues, no se mueve o se mueve muy lento con respecto al electrón. Y hay una aproximación de masa efectiva, entonces no es la masa del electrón, sino es un conjunto de la masa entre los dos. Haciendo una aproximación se tiene una solución analítica. Pero cuando ya se tienen átomos más grandecitos, entonces se tienen en cuenta, aparte de la atracción entre electrones y núcleo, de cargas positivas y negativas, tiene que tener en cuenta la repulsión electrónica. Y eso complica las vainas. Por ejemplo, ya aparece aquí el término de las energías cinéticas de todos, la parte atractiva y aquí viene la parte de repulsión. Y esta parte hace que las ecuaciones se acoplen.
y entonces no es tan fácil de desacoplar, no existen, digamos, un método así para desacoplarles, entonces toca recurrir a métodos computacionales de aproximaciones. Y eso complica las cosas también físicamente. Por ejemplo, si usted le introduce la repulsión, digamos, si hubiera solamente el caso de dos electrones, entonces usted tiene aquí dos electrones y la repulsión entre ellos los obliga a estar lo más separado posible. Entonces eso influye en la configuración electrónica de todo el sistema. Y entonces, pues como no hay métodos analíticos para resolver eso, lo que toca hacer es utilizar métodos computacionales. Entonces uno de los más populares es el método de campo autoconsistente, y aquí parten de ciertas variables en que no consideran todos los electrones al mismo tiempo, sino que hay un campo promedio en el cual se está moviendo, y entonces primero le toman una foto y miran a ver si moviendo un poquitico la configuración de todos los electrones, la energía subió o bajó. Y la idea es encontrar el mínimo de energía del sistema. Cuando usted encuentra el mínimo de energía del sistema, la ley de la pereza cósmica, esa es la configuración más estable. Y esa, pues, y todos obedecemos la ley de la pereza cósmica. Todo sistema busca su mínimo de energía, que es el equilibrio. Y pues aquí entonces se basa en eso, para encontrar la configuración final de una molécula. Y pues entonces cuando se trata ya de pasar de átomos individuales, que por si es complejo el problema, cuando empiezan a aparecer a tratar de modelar enlaces, pues la cosa se vuelve más complicada. Y entonces, pues, si habíamos visto antes que estos orbitales que eran atómicos, que eran direccionales, cuando se trata de enlaces químicos, tienen que configurar, se tiene que cambiar su forma y su orientación para adaptarse a la nueva carga que está viniendo pues, del átomo vecino. Entonces, la única forma de modelar, o una de las formas, no es la única, una de las formas de representar eso es combinar los orbitales atómicos, hacer una combinación lineal y formar unos orbitales moleculares que pues, el proceso los químicos lo llaman hibridación. Y entonces aquí nos muestran varios ejemplos, ¿no? Entonces, si yo tengo acá un orbital de tipo S con un OP, ¿qué hago? ¿Qué resulta? Entonces, los cálculos indican que, pues si tengo, primero que todo, el número de orbitales se conserva. Entonces, si son dos, me tienen que dar dos, final. Pero los dos son híbridos. Esta configuración, cuando uno une, da una forma geométrica diferente. ¿Sabes? Se puede más o menos intuitivamente ver que sí, es como una combinación de los dos, ¿no? Energéticamente, si uno lo mira, esta hibridación es un proceso que ahorra energía al sistema. Es más barato. Entonces, es más barato. Si se mantuviera originalmente separado como orbital atómico, la energía del sistema sería más alta que más bien tener aquí, formar un orbital híbrido. Y entonces eso hace que energéticamente sea más favorable y encuentre pues, más fácilmente su equilibrio en el sistema. Así lo podemos hacer, digamos también, o lo hacen, ¿no? Cuando combinamos un orbital S con 2p, pues sale una configuración plana. Y si se une un orbital S con 3p, pues sale una configuración tetaédrica. Y eso justamente, si uno llega y mira la tabla periódica, pues el carbono, tanto el carbono como el silicio obedecen al grupo 4, o sea, es decir, tienen 4 electrones de valencia, y entonces eso significa que van a tener 4 orbitales externos con los cuales van a interactuar con todos los demás electrones de valencia de los demás elementos. Cuando se trata, por ejemplo, de formar un cristal, digamos, hablemos del carbono. Entonces, la transición que se hace para tratar de llegar a este sistema híbrido es que, pues, originalmente los orbitales S y P atómicos están colocados. El S, pues, obviamente, como una esfera, y el P, de acuerdo con esta configuración, solamente está ocupado el P en dirección de X y el P en dirección de Y, o sea, tenemos como una crucecita. El Z no existe todavía. Y entonces, cuando se avecina una molécula, ahí es cuando empieza a deformarse y empieza a entrar en acción la formación de un orbital híbrido. Se induce un estado excitado en el átomo de carbono, el electrón que estaba en el sistema 2s pasa a hacer un orbital en el 2p y se forma la hibridación entre estos tres orbitales p con el s y entonces todos tienen esta formita en la cual finalmente resulta siendo un tetaedro. Si uno mira energéticamente, sí es más favorable tener una configuración de orbitales híbridos que de orbitales atómicos que permanezcan inalterados. Entonces, cuando uno empieza a unir estos átomos con sus respectivos orbitales híbridos, empieza a ver que hay una configuración de tetraedros que se van acoplando. Digamos, esta es la imagen que uno tiene con orbitales híbridos. Aquí hay otra formulación alternativa de la cual no quiero hablar, pero entonces, si uno llega y mira a largo plazo, lo que va a formar cuando se tiene de manera ordenada esta configuración de tetraedros que se van uniendo, es un cristal así, que tiene esta configuración que le llaman estructura de tipo diamante, que si uno lo mira en detalle es tomar una celda de tipo cúbica centrada en la cara,
y hacerle un duplicado y desplazarla un cuarto de distancia a la diagonal. Es un poquito complicado. Cuando uno mira los cursos de estado sólido y le pone a los muchachos a hacer eso, incluso uno, eso es un camello. Entonces, esta, digamos, son diferentes vistas. Si uno la ve frontal, si uno la ve un poquito rotada, si uno la ve desde la esquina, de diagonal a diagonal, cómo se ve todo eso. Se ve bien lindo. Y dependiendo de eso, uno dice, no, está orientado el cristal en tal parte, orientación 001, 110, etcétera. Y eso se puede ver muy lindo también cuando se hacen medidas de difracción de rayos X o difracción de electrones. Es una cosa espectacular. Pero bueno, no tengo aquí, digamos, no tengo tiempo para mostrarle todas las cosas. Lo importante que es que bueno, tanto el silicio como el carbono tienen esta misma configuración tetraédrica y digamos, si uno quiere hacer una representación simplificada, entonces uno tiene un átomo, un ordenamiento en el cristal de átomos, pues digamos, ordenaditos, y cada una de estas líneas que están ahí representan a un electrón. De tal manera que siempre un átomo de silicio está rodeado de 4, pero cuando se junta con otro de al lado también tiene 4 y van formando estos enlaces ahí, estas lineecitas dobles, y cada una de estas líneas dobles se representa pues como si fuera, bueno, como en una línea continua que tiene dos electrones. Uno es para arriba y con una espina arriba y otro abajo. Otra configuración un poquito más didáctica sería esta, en que cada electrón aporta con 4 electrones y finalmente completa su octeto cuando se junta con los demás. Bueno, ¿qué pasa entonces? Diferencias. Tanto el carbono como el silicio pueden formar estructuras de largo alcance, cristales y diferentes configuraciones, pero es más flexible el carbono por su tamaño, porque además permite formar enlaces dobles y triples mucho más estables que el silicio. Entonces, alguna vez leyendo a Isaac Asimov decía que se imaginaba en sus películas de ciencia ficción un planeta que estuviera formado no a base de carbono, sino a base de silicio. Y se imaginaba unos seres ahí que formados a base de silicio. Sí es posible. Lo que pasa es que pues no serán tan ordenaditos y serán más rígidos que las estructuras que tenemos nosotros como de carbono, que son las que nosotros estamos acostumbrados a ver, los seres vivos, los seres orgánicos, ¿no? Bueno, tenemos aquí esos átomos individuales, entonces bien, pues empecemos a mirar qué pasa si los empezamos a juntar. Entonces los empezamos a juntar, si están muy lejos, entonces ellos van a conservar sus orbitales atómicos, sus energías inalteradas, pero a la medida en que los vamos acercando, ellos empiezan a interactuar y formar enlaces más fuertes, y pues digamos, si en la medida en que uno los va apretando y apretando más, resulta que estos niveles de energía que tenían acá se empiezan a separar. Antes lo veíamos, por ejemplo, en el nivel 2 existe el orbital S y el orbital P, y cada uno con espina arriba y con espina abajo y en diferentes posiciones espaciales. Esas cosas que estaban antes con la misma energía que se llaman de generación de energía, cuando uno empieza a juntar los electrones, los átomos, perdón, los empieza a juntar, esos niveles de energías que eran antes igualíticos para todos, ya se empiezan a diferenciar y empiezan a aparecer diferentes niveles discretos. Primero interactúan los más externos y a medida en que uno va llegando a los niveles del core que llaman los más cercanos al núcleo, pues van progresivamente apareciendo esos desdoblamientos de niveles de energía. Cosa que cuando uno tiene un sistema de 20.000 electrones, no, 20.000 no, como el orden del número de Avogadro, que es por centímetro cúbico 10 a la 21, 10 a la 22. Entonces, pues ustedes van a ver aquí que en la medida en que se van acercando, aquí esto que está, si uno lo hiciera un zoom, vería que está compuesto por muchas linecitas que son del orden de 10 a la 22 linecitas. Entonces, claro, si uno llega y se aleja, pues lo que ve es un continuo, una banda. Entonces, lo que quiere decir diagrama? Que pues finalmente hay fuerzas de atracción y repulsión entre electrones, entre núcleos y todas esas cosas, y van a encontrar una posición de equilibrio finalmente el sistema. Dependiendo de esa posición de equilibrio, entonces, y van a formar una configuración de bandas. Entonces, por ejemplo, si para esta posición como se ve acá, aquí hay una distancia entre las dos bandas. ¿Qué significa esa distancia? Que un electrón, si está en esta banda de aquí, necesita cierta energía para pasar acá. Esto es prohibido. No puede estar ahí. Lo que llaman el band gap o energía prohibida. No puede estar ahí. Se necesita simplemente una energía para saltar de aquí hasta acá. Es la mínima energía que yo necesito para que sea promovido de un nivel de energía al otro. Si, por ejemplo, yo me acerco un poquito más, hay otro material cuya configuración de equilibrio está aquí más cerca, de pronto quedé por acá. Entonces, fíjese que aquí en esta región ya no hay gap. No hay brecha prohibida. Estoy hablando de un metal.
Los metales se caracterizan porque tienen los electrones libres de moverse por todo el cristal. No le pertenecen a ningún átomo en particular. Y pues entonces eso hace que pues, la conductividad aumente. Si no están atados a ningún átomo, son libres de moverse por todo el material. Mientras que estos de aquí, un electrón sí necesita cierta energía para poder ser liberado. Entonces hay que suministrársela. Hay varias formas, calentándolo, iluminándolo. Entonces esas son las más frecuentes, las más comunes. Dependiendo entonces del tamaño de esa energía, el gap, se clasifican los materiales. Entonces si no tiene gap, ya lo dije, son metales. Si tiene un gap pequeño, digamos, menor, se considera como inferior a los 2 electronvoltios, pues se habla de semiconductor. Cuando supera esos 2 electronvoltios, ya se habla de que es un aislante. Entonces, ¿por qué es un aislante? Pues porque se necesita mucha energía para tener electrones libres. Si uno tiene poquitos electrones para mover, pues no va a tener conductividad. Si necesita poca energía, pues va a tener muchos. Y si no necesita energía, como en los metales, no necesita energía para promoverlos, para que estén libres en la autopista y moverse, pues van a ser muy conductores. Entonces, lo que se hablaba, ¿no? Una forma de promover los electrones, los ilumino, entonces por el efecto fotoeléctrico que ustedes vieron ahí en los experimentos de abajo, esto realmente se llama efecto fotoeléctrico interno. O sea, el electrón no sale del material, el electrón rompe el enlace. O sea, ¿saben el enlace del electrón? El enlace se rompe por obra de esta energía y el electrón queda vagando por todo el material. Y pues esta última representación que hago aquí es que pues quedó un hueco aquí en esta parte, digamos, los átomos del material quedaron ionizados y el electrón quedó ahí libre. Pero si esta energía es, digamos, considerable, si el electrón queda todavía cerquita de ese átomo ionizado, no se va a despegar, va a permanecer atado. Ay, no puede ser. Entonces, bueno, cuando ya está aquí en la banda de conducción, entonces si uno le da un poquito de energía, él se puede salir y puede pertenecer entonces a la corriente del material. Entonces, ¿cómo se puede incrementar la corriente de un material? Entonces, pues si uno llega y en vez de silicio le pone un átomo, por ejemplo, de fósforo, que tiene 5 electrones en vez de 4, entonces los 4 ocupan el lugar del silicio y le queda sobrando uno. Ese electrón que está por ahí solito, él va a pertenecer cuando uno le aplica un campo eléctrico, se va a poder mover y va a incrementar la conductividad. Eso se dice que le estoy incrementando carga, o sea, incrementando electrones, y entonces se dice que es de conductividad de tipo N. Mientras que me quedaban 5. Bueno, listo, bueno. Entonces, aquí, al contrario, si introduzco un material que en vez de tener 4 electrones solamente tiene 3, pues me queda un vacío. Y ese vacío, pues, es lo que se conoce como un hueco. ¿Que cómo se mueve? Pues, básicamente, como el hueco está aquí, si yo le aplico un campo eléctrico, el electrón del vecinito se mueve acá. Y entonces el hueco se pasó a donde estaba el anterior electrón. Y así sucesivamente. Este electrón va después a ocupar este sitio y pues entonces va a contribuir allí al movimiento o a la aparición de un hueco. Esa, digamos, es la fotocorriente. Esto muestra que en la medida en que yo le ponga más estas impurezas así, que les falta o que les sobra un electrón, entre más les ponga, pues va a aumentar la conductividad o va a disminuir la resistividad. Aquí lo que muestra es que pasan con una parte por millón para aumentar la conductividad en 6 órdenes de magnitud. Voy a saltarme esta partecita rápido para mostrarles entonces cómo funciona una juntura PN. Entonces uno llega y junta aquí un semiconductor de tipo N con uno de tipo P. El semiconductor N tiene muchos electrones, el semiconductor P tiene muchos huecos. Cuando uno lo junta, entonces hay migración primero que todo. Entonces aquí hay muchas cargas positivas. Las cargas positivas migran a un lugar donde estén menos concentradas y viceversa. Entonces, en la medida en que se vaya desocupando esta región que está vecina a la parte a la otra juntura, entonces aquí van a aparecer cargas positivas en este lado y a este lado van a aparecer cargas negativas porque están migrando. Esto va a generar aquí un campo eléctrico y este campo eléctrico lo que va a hacer es contrarrestar la migración. Entonces, ahí tenemos efecto de 2 fuerzas. Una que
hace la migración, o sea, por concentración, y la otra es por efecto de campo eléctrico hasta que se llega a un equilibrio. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Cuando se tiene en cuenta el campo eléctrico que se forma aquí en esta juntura, entonces, cuando miramos la configuración de energía, aquí aparece un desnivel. Y ese desnivel entonces le indica a uno es la barrera energética que deben sobrepasar los electrones para poder contribuir a la corriente. Entonces, por ejemplo, esto es un hueco, para pasar de izquierda a derecha deben saltar esta barrera. Y los electrones para pasar de derecha a izquierda deben saltar esta barrera. Ambos contribuyen a la corriente se considera un flujo de carga positiva. Entonces, estos huecos, digamos, fluyen de izquierda a derecha y los electrones fluyen de izquierda a de derecha a izquierda, que equivale a un flujo también de carga positiva de izquierda a derecha. O sea, ambos contribuyen, tenemos corriente de huecos y corriente de electrones. Y entonces cuando uno aplica un campo eléctrico allí, lo que hace es puede aumentar esta barrera energética o disminuirla. Cuando la disminuye la barrera energética, entonces los electrones y los huecos pueden fluir más fácilmente y entonces el dispositivo conduce. Mientras que si lo aplicamos la corriente al revés, esta barrera energética lo que hace es aumentar y pues el flujo de electrones disminuye hasta el orden de, pues, de picoamperios. Entonces, eso significa que de acuerdo con la polaridad, el elemento va a conducir o no. Muchas veces cuando se aplica esto, en la juntura también aparece recombinación de electrones y huecos y cuando se recombinan entonces emiten radiación y este es el principio del LED. Se aplican aquí aplica en la parte derecha un flujo de corriente y pues, hay luminiscencia. Y entonces pues yo solamente finalizo mostrando lo que alcanzamos a hacer en la universidad, que es el funcionamiento de una estructura de tipo OLED que funciona diferente. Aquí lo importante es primero que como aquí no hay, en la juntura PN no hay intercambio casi de portadores, entonces aquí no se forma ninguna barrera energética. Lo que uno trata de hacer es colocar dos materiales que de por sí tengan esa barrera. Entonces aquí que la barrera sea lo más chiquita posible para que podamos captar la mayor cantidad de electrones y aquí la barrera más grande para que los electrones queden ahí atrapados. Lo mismo acá, que sea chiquita esta barrera, pero aquí sea muy grande para que queden atrapados los huecos y entonces cuando se atrapan quedan aquí confinados los electrones con los huecos en la misma zona, tengan alta probabilidad de recombinarse y cuando se recombinen emitan radiación. Es el principio de funcionamiento del OLED. Lo hicimos con unos chicos de pregrado aquí en Ingeniería Electrónica. Entonces tenemos capas que favorecen el transporte de electrones, el transporte de huecos y entonces lo que se hace es tener un electrodo metálico, bueno, transparente, tipo es un semiconductor degenerado realmente, transparente que se alcanza a apreciar aquí en esta parte como de arcoíris. Luego le colocamos un metal, una capa luminiscente y luego un metal. Y entonces la idea es inyectar electrones y huecos por los diferentes electrodos, es que recombinen en su interfase y ahí tenemos la luminiscencia que los chicos muy exitosamente, muchos ese día hubo fiesta porque estuvieron molestando con eso como 8 meses, hasta que finalmente lo lograron. Y pues esta fue un logro así que hicimos en conjunto con muchos de los integrantes del grupo de películas del gas. Hernán Rodríguez contribuyó con la parte de fotolitografía, Freddy Rojas contribuyó también con la parte de la deposición, junto con el profesor Juan Carlos Salcedo. Camilito nos estuvo ayudando también en toda esta parte de las conexiones metálicas y eléctricas, la caracterización del dispositivo, tanto eléctrica como óptica. Y bueno, no alcancé a decirles el mensaje que tenía que decir completo, pero pues muchas gracias por su atención. Para la ronda de preguntas. Ya va con las preguntas. Tranquilos, un segundo. Para la dinámica de preguntas hay dos micrófonos, entonces pues dependiendo de dónde estén, o mi compañera o yo nos acercamos, hacen la pregunta, el profe por favor no nos extendamos porque la idea es no gastar el tiempo, sino ir al punto. Entonces, profe, mientras. Gracias. Henrycito, mil gracias por esa charla tan bonita, ilustrativa, tan fundamental. Yo voy a hacer una pregunta para jueves en la tarde, siguiendo esa línea de pensamiento que nos hacía divertir cuando éramos un poquito más jóvenes. Entonces, ¿cuántos físicos se necesitan para aprender un LED? A propósito de esa diapositiva. En este caso se necesitaron como 4 físicos y 2 estudiantes entregados al trabajo. Y fue, no solamente, no se hizo en 4 meses como se hace ahora, se hizo en 2 semestres. Pero fue exitoso y eso ganó un premio nacional el otro de Grafe lo ganaron esos muchachos en su momento.
Mm. Sí, señor. Yo tengo dos preguntas y es directamente con la composición del semiconductor. La primera, la banda orgánica, utilizaron un polímero, pero ¿qué tipo de polímero utilizaron? Y la segunda, pues en la parte metálica, utilizaron un metal puro. Entiendo que lo que buscaban era disminuir la cantidad de energía entre omo y lumo para poder facilitar la transmisión la transición de los electrones, pero ¿por qué no utilizar también un compuesto de coordinación, el cual por medio de los ligandos disminuir la cantidad de energía y tener un acceso más fácil a esta transición energética? Digamos, para la última pregunta es por ignorancia, porque digamos nosotros no somos químicos, entonces sí necesitamos la colaboración de los químicos para que cuando vean cierto compuesto que estamos utilizando, ellos puedan hacer la síntesis orgánica y, digamos, funcionalizarlo, lo que llaman funcionalizarlo y modificar su estructura para optimizarlo. Nosotros no sabemos mucho de eso, pero entonces sí necesitamos la ayuda de los químicos para que nos orienten en ese sentido. Entonces, justamente la idea, pues en el próximo año es, quien me la ha propuesto yo es, están hablando de unos compuestos nuevos que se basan como en el mecanismo de fotosíntesis, y entonces eso haría que este proceso fuera más eficiente porque pues en muchas de estas pérdidas se producen por calor. Entonces el fotosíntesis es, digamos, más eficiente en ese sentido y ya hay materiales que están imitando esas propiedades, entonces pues ahí vamos a ver cómo, si no se consigue comercialmente, cómo nosotros lo producimos y cómo los químicos nos colaboran también en funcionalizarlo o modificar ese tipo de moléculas para que pues tengan la aplicación que queremos nosotros. ¿Y la primera cuál fue? La que no recuerdo. ¿Cuál es la composición de la película orgánica que utilizaron? ¿Es un tipo de polímero de qué Este tipo? se llama MDMOPPB, no sé si lo puse aquí en algún momento, es muy popular, la verdad es muy, no, tal vez por ser tan popular no lo puse, pero básicamente es una cadena de fenil, es basado en fenil y entonces se reproduce, pues, tiene el nombre de MDMO es porque tiene atado un metil, un grupo metil ahí, a una de las cabezas hexagonales del, del fenil. Ok, ya, como yo soy estudiante de química de la Se Universidad te nota en la Distrital, mirada. eh, dando una opinión respecto a la construcción del semiconductor, se pudo haber disminuido esta energía y reducir el tiempo también utilizando dos vías. La primera, que sería la más compleja, no tanto por su síntesis, sino por la adquisición de los elementos, sería utilizar un complejo metal orgánico que de hecho hace poco ganó el Nobel, si no estoy mal, de este año, pero también hay complejos metalorgánicos muy conocidos desde hace bastante tiempo que tienen una distancia de un coeficiente de energía bastante elevado entre los orbitales y que pues les pueden facilitar. Otra forma también hubiera sido utilizar otro tipo de polímero, por ejemplo, algún polímero soportado, o sea, algún tipo de polímero en silicato soportado con vanadio también se podría haber usado. Y ya utilizar algún metal con una distancia reducida entre sus puentes que esté ionizada. Por eso hacía el comentario Sí, hay de por varias qué. estrategias, entre otras cosas también utilizar otro tipo de electrodos metálicos, pero me dejas tu número de contacto porque te vamos a necesitar para que nos ayudes en esa parte de modelamiento. Gracias. Ok. Buenas tardes, profesor. Tengo una pregunta respecto al dispositivo que usted nos está pues, dando una pues muy pertinente explicación. ¿Qué finalidad tiene? O sea, Ese es el famoso OLED, OLED orgánico y es la base de las pantallas OLED. Entonces, Ok. digamos la idea, aquí tenemos solamente, si usted lo ve, 4 contactos arriba, que son los contactos verticales, y 4 horizontales, es decir, tenemos una matriz de 16 píxeles. Cada píxel es la intersección entre el contacto horizontal y contacto vertical. Aquí teníamos solamente 9, entonces tenemos 3 acá y otros 3 que estaban acá y otros 3 que estaban acá. Pues obviamente esto es a escala macro. A escala micro, pues entonces cada píxel tiene una dimensión de nanómetros. Entonces también ellos forman una serie de, pues hacen fotolitografía, nanofotolitografía, de tal manera que estos electrodos no tienen dimensiones de milímetros como las que muestro acá, sino tienen dimensiones nanométricas para que permitan esa resolución. Entre otras cosas, leí hace poco que esas pantallas 4K pues realmente no están realmente aportando mucho porque superan la resolución del ojo humano. Entonces le pueden poner hasta 5K y
el ojo humano no percibe esa gran diferencia entre 4K y 5K, pues debido a que se alcanza una resolución muy tremenda a nivel de estado sólido, pero pues el ojo humano no es capaz de percibir esas diferencias. Ok. Tengo ¿Termino? otra pregunta, profesor. Digamos, yo no he visto la materia de física del estado sólido, porque donde estudio como que me han impedido llegar allá a esa materia. Te has perdido Eh, algo muy bueno. Sí, no sé por qué, no sé cuál sea la razón que me han puesto como trabas para llegar a esa materia. He leído sobre unos materiales que requieren un enfriamiento, digamos, creo que son los semiconductores. O sea, vuelvo y reitero, no conozco la materia física del estado sólido. ¿Qué se ha avanzado en eso, en esos materiales? De los superconductores. Ajá, Super. sí. Sí, bueno, los superconductores, digamos, hablan de temperatura crítica, es cuando al bajar su temperatura, entonces la resistencia se hace cero. Pues no estoy al tanto todavía, pero sí sé que se han hecho, digamos, intentado otro tipo de estrategias y se han avanzado en esa ingeniería de materiales para lograr reducir las temperaturas, pero todavía está muy lejos de llegar siquiera a ser similar a la temperatura de nitrógeno líquido. Entonces todavía hay mucha tela que cortar, pero algún día va a llegar. Yo estoy seguro que eso va a Y al llegar. lograrse, digamos, que se Pues eso es alcanzaría? maravilloso porque entonces usted tiene que la eficiencia es prácticamente 100% en cuanto a producción de energía eléctrica. Entonces el problema es que cuando usted llegue y conecta un aparato, se le calienta. ¿Qué está teniendo? Pues pérdida energética porque digamos lo que usted necesita es que el aparato le funcione sin calentarse. Entonces, cada vez que se calienta, está perdiendo energía. Y entonces, pues la idea de los superconductores es, primero, pues que toda esa potencia se dedique realmente a transporte y eso, digamos, posibilita que el material pudiera tener corrientes gigantes, que es lo que se requiere, por ejemplo, para el caso eh, em, de creación de campos magnéticos intensos. Usted necesita una corriente de muy buena cantidad de amperios para lograr digamos, unos 15 Tesla, ¿no? Y así, muchas aplicaciones, los trenes de levitación, altas corrientes. Eso es lo que se requiere. Ah, ok, muy amable. Perdón, profesor, y para los dispositivos que usted nos explicó, los OLED, ¿qué se requiere para llevarlo al punto de ser viable comercialmente? No es que ya son comerciales. No vaya al éxito y compre una pantalla OLED, un televisor No, OLED pero que rápido. ustedes están realizando. Digámoslo, no, nuestra idea es entender muchas cosas. Por ejemplo, lo que les pretendía mostrar era cómo se dopan los orgánicos, que el mecanismo es diferente y qué es lo que resulta. Que digamos, eso es una ciencia de materiales nueva que poco se ha explorado. Entonces, bueno, lastimosamente mi tiempo no me alcanzó, planeé más la charlita porque me dediqué mucho a la parte fundamental, pero me parece importante mencionarlo. Muchas gracias.